Noticias de Hoy Colombia /vertical Uribe sugiere disminuir el Congreso en lugar de aumentarlo. Cerrar admiración. Lo volvió a plantear luego de que se hundieran las curules para las víctimas. El expresidente Álvaro Uribe asegura que es inconveniente aumentar las curules en el Congreso de la República y volvió a insistir en su propuesta de disminuir el número de parlamentarios. El planteamiento lo hizo luego de que se hundiera en el Senado de la República la reforma que buscaba entregarles circunscripciones especiales de paz a las víctimas de la violencia. No podemos seguir creciendo este Congreso con otras 16 curules, un Congreso que lo crecemos y lo crecemos, no sé si eso sea bueno, señaló. Uribe considera que el mantenimiento de una corporación legislativa es muy costoso y el país necesita ser mucho más austero. No le hemos cumplido al país con la congelación del salario de los congresistas y deberíamos disminuir este Congreso en lugar de seguir aumentándolo, manifestó el exmandatario. Durante su gobierno, Uribe impulsó un referendo que incluía la creación de un Congreso unicameral y la disminución de un número considerable de legisladores. Sin embargo, su propuesta no prosperó en las urnas. Uribe les dice a los manifestantes que la protesta no es violencia. El expresidente repudió la violencia en medio de las manifestaciones. Ante la violencia que se vivió en medio de las marchas universitarias que generaron caos en Bogotá, el senador Álvaro Uribe cuestionó por qué los manifestantes lanzan bombas incendiarias a la policía, destruyen el comercio y, con disparos, amedrentan a la comunidad. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente hizo un llamado a los manifestantes y les dijo que la protesta no es violencia. Uribe también denunció que por las manifestaciones en varios puntos de Bogotá, miles de personas estuvieron estancadas en 2 estaciones de varias troncales de Transmilenio. Además, señaló que en Popayán los disturbios de las marchas de estudiantes y la destrucción de las oficinas de ICETEX dejaron un agente herido. Desde la popular red social, el expresidente retuiteó varios trinos en los que se condenaban las acciones violentas en medio de las marchas y brindaban su apoyo a la fuerza pública. La nueva marcha de protesta de estudiantes universitarios se vio enmarcada este jueves por disturbios, ataques a edificaciones e infraestructura, además de bloqueos al transporte público en Bogotá y otras ciudades capitales del país. En la capital colombiana se realizaron 2 movilizaciones, una de estudiantes de la Universidad Pedagógica y algunos de la Distrital, que partió desde la calle 72 con carrera 11, norte de Bogotá, por la avenida Caracas rumbo a la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad. El senador del Centro Democrático también aludió al plano académico y lamentó la posibilidad de que varios estudiantes puedan perder su semestre por la falta de clases. Uribe escribió en su cuenta: "Qué injusticia con padres de familia y estudiantes que algunos les hagan perder el semestre". Cabe recordar que rectora de la Universidad Nacional, Doye Montoya, le hizo un llamado a los estudiantes para que retornen a clases el próximo martes tras advertir que, de no hacerlo, se tomarán decisiones como suspender el semestre. La primera opción es suspender el semestre.
Si no se logra hay que tomar otra decisión, pues los semestres son de 16 semanas y no podemos alargar el tiempo, afirmó Montoya. Escándalo de fiscal Martínez no va a terminar en nada. María Jimena Duzán. Néstor Humberto Martínez está en el ojo del huracán tras la revelación de conversaciones suyas con el fallecido Jorge Pizano. Tras las muertes del testigo del caso Odebrecht Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro Pizano, varios audios que han salido a la luz han puesto en el ojo de la tormenta al fiscal general Néstor Humberto Martínez, pues comprobarían que el funcionario tendría conocimiento desde 2015 de irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol sector segundo. Sobre la noticia del momento, María Jimena Duzán, una de las periodistas que más ha escrito sobre el tema y que este fin de semana sacó a la luz más pruebas del caso, estuvo en sala de prensa Blue dando su punto de vista de lo que podría pasar con el fiscal Martínez. La entrevista del fiscal en Caracol Noticias me dejó muy triste y asustada. Martínez dice una cantidad de mentiras que lo único que hacen es enlodar más la honorabilidad del verdadero Jorge Enrique Pizano, dijo la periodista. Según lo dicho por Duzán, las mentiras que usa el fiscal son bastante absurdas y en su opinión dejan entredicho que hay algo más grave detrás de lo que está haciendo Martínez, pues para ella, si todo hubiese sido tan fácil, Pizano no hubiera dejado el testamento en Noticias 1 ni a mí lo que me dejó. La única vez que requirieron a Pizano por la fiscalía fue cuando Amparo Cerón lo llamó para pedirle que fuera testigo en el proceso y nunca más lo volvieron a llamar, añadió. Además, Duzán contó que, 3 horas antes del fallecimiento de Jorge Enrique Pizano, conversó con él, quien le dijo que estaba muy decepcionado con la justicia, pero sobre todo afanado porque el abogado le acababa de decir que le iban a abrir un proceso por Tunjuelo Canoas. Porque Jorge Pizano grabó las conversaciones con Néstor Humberto Martínez. Cerrar interrogación. De acuerdo con lo dicho por la periodista, la razón por la que Pizano grabó sus charlas con Martínez es porque sintió que el caso era hondo y grave, y que se estaban burlando todas las fronteras posibles, como lo prueban los correos que Duzán publicó en Revista Semana. Estos documentos dan cuenta de que, según dice, hubo un hallazgo que hace el otro controller de Consol, Javier Mejía, quien encuentra cosas más preocupantes y que también fueron conocidas por el hoy fiscal Martínez. Cuando él ve que nada de esto funciona, Pizano decide grabar por temor de que lo involucraran en algo grave al ver que no habían hecho nada, añadió. Finalmente, la periodista opinó que el escándalo no va a terminar en nada, tristemente, pues el fiscal va a seguir haciendo lo que ya empezó. Además hay poderes muy grandes que lo sostienen y las injusticias que se van a vivir van a producir mucho dolor. No le haga más daño a Colombia. Robledo pide a fiscal Martínez que renuncie. Según el senador, el fiscal general Néstor Humberto Martínez no ha renunciado porque tiene un gran respaldo económico y político. El senador Jorge Robledo reiteró su solicitud de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, renuncie ante los hechos de corrupción de los que supo al interior del consorcio de la Ruta del Sol y que no denunció, según dijo.
El fiscal sabía todo, pero él asumió un papel de alcahuetería porque debió llevar ante las autoridades el caso, resaltó Robledo frente a las recientemente conocidas denuncias sobre irregularidades en contratos de Consol que el fallecido Jorge Pizano, auditor de la Ruta del Sol II, le hizo a Martínez Neira desde 2015. El congresista arremetió contra el fiscal señalándolo de corrupto, manipulador y mentiroso. El fiscal está usando a la vicefiscal inventándose un fiscal ad hoc. Ya estamos tarde para eso. Eso lo debió hacer hace 2 años, pero aquí ya está untado de corrupción. Toca investigarlo a él mismo, porque llegó a la fiscalía. Agregó que este lunes se reunirá con el presidente del Congreso, Ernesto Macías, para definir la fecha en que hará un nuevo debate de control político sobre Odebrecht. Cito a la ministra del Interior para que hable en nombre del gobierno e invito al fiscal para que vaya a hacer sus descargos. Tenemos que unirnos en la idea de que el fiscal debe dejar su cargo, aclaró. Igualmente, Robledo dijo que si el fiscal no ha renunciado es porque tiene un gran respaldo económico y político. Lo voy a decir con nombres propios. Y si cualquiera de ellos le quitara el respaldo al fiscal, ya se habría caído. Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, César Gaviria, Andrés Pastrana y Germán Vargas Lleras. Si cualquiera de ellos le quitara el respaldo, con eso solamente se cae el fiscal, pero además lo sostiene el Centro Democrático, el partido de la U, Cambio Radical, y los partidos conservador y liberal. Puntualizó, además, que también es deber del procurador Fernando Carrillo pedir la renuncia de Martínez y así poder investigarlo, ya que mientras esté en el cargo será imposible llegar a resultados, teniendo en cuenta que lo investigaría la Comisión de la Alcahuetería. Yo esperaría que el señor procurador le pidiera al fiscal que renunciara al cargo. Este es el llamado que él le puede hacer. Señor Martínez, no le haga más daño a Colombia. Como procurador lo invito a que dé un paso al costado y renuncie para que podamos investigar el escándalo de la Ruta del Sol y para que, señor fiscal, lo podamos investigar a usted, explicó Robledo. Finalmente, Robledo hizo 2 llamados a Martínez. El primero, para que le aclare al país por qué fue nombrado como fiscal. Ya sabía que venía el huracán de Odebrecht y desde el principio lo pusieron para que protegiera a sus 2 principales clientes, el grupo Aval y Odebrecht. Está en la fiscalía encubriendo los hechos que estaban pasando. Y el segundo, para que renuncie. Yo espero que, tarde o temprano, caiga y sería mejor que caiga más temprano, doctor Martínez. Salga de ese cargo y permita que este país camine como debe caminar, y no le haga más daño a Colombia, desacreditándonos de esta manera espantosa ante la comunidad internacional, concluyó.